Entonces, a través de conocernos un poco mejor a nosotros, conocer un poco mejor a Dios, qué creemos, quiénes somos, estamos discipulando, y cuando hay discipulado en la iglesia, puede haber restauración. ¿De qué? De nosotros con Dios, de nosotros con el mundo y de nosotros con nosotros mismos. Nuestra visión es ser puentes para que las personas puedan restaurar su relación con Dios, con el mundo y consigo mismas. Y aquí está un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Guapísimo, ¿eh? En dibujitos. Vale, ¿quién me puede decir qué significa más o menos cada cosa? Sí, sé que esto es un repaso, ¿vale? Pero ¿alguien me sabe decir o explicar un poco qué significaba cada cosa? Muy bien, perfecto. El discipulado es comunitario. Si todos somos seguidores de Jesús, todos nos discipulamos entre todos. Perfecto. Hablemos que como nuestra iglesia, nuestro llamado es llegar a todos, pero que nosotros como iglesia, en concreto Iglesia Atelier, tenemos la posibilidad de llegar a gente de un perfil que no suele estar llegando a las iglesias, ¿vale? Gente más progresista, feminista, bueno, agnósticos, gente más crítica, gente del rango entre los 20 y los 40 años. Es un rango de personas que no se suele ver tanto en las iglesias evangélicas. Entonces, qué casualidad, nosotros tenemos ese rango, guay. Vale, ¿alguna última aportación? ¿Lo de trabajo en equipo? Muy bien, trabajo en equipo. El trabajo en equipo consiste en eso. Una iglesia no puede funcionar porque el pastor tire de la iglesia, sino si la iglesia funciona cuando todos tiramos de la iglesia, cuando todos trabajamos, cuando todos ponemos lo que nosotros somos en servicio, entonces la iglesia va a funcionar. Y hablábamos un poco la semana pasada de que tenemos que aprender a decir que no, a descansar. Os ponía un poco el ejemplo de, bueno, pues yo no me puedo ocupar de todo porque si no me quemo, pero si entre todos nos ocupamos de lo que podamos hacer, lo que sea que tú puedas hacer, vamos a crecer y vamos a avanzar. Por último, pues estábamos hablando también de palabras como doctrina, liturgia y contemplación, que recordamos que no son palabras de la Iglesia Católica Romana, son palabras de la Iglesia, son palabras del cristianismo, y que queríamos recuperar un poco esta idea de doctrina como enseñanza, de liturgia como manera de vivir, de contemplación como una espiritualidad sana. Pues bien, ahora viene la parte como más difícil. ¿Cómo aplicamos todo esto que hemos venido aprendiendo en las últimas dos predicaciones? Perdón. Bueno, pues hay dos maneras de aplicarlo. En la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora bien, esto suena como, no sé, a lo mejor relativamente sencillo o incluso evidente. ¿Dónde aplicamos el discipulado? ¿Dónde aplicamos este trabajo en equipo? ¿Dónde aplicamos quiénes somos? Bueno, primero aquí dentro, para ayudarnos, para crecer, pero también allí fuera, porque nuestra función como iglesia es ser luz a todo el mundo. Eso es cuando Jesús se va, le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿vale? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les da la gran comisión. Entonces, nuestra función como iglesia, como discípulos de Jesús, que esto lo hemos estado hablando mucho, todos somos discípulos de Jesús, es ir por todo el mundo y predicar la buena noticia de que Jesús vino, murió y resucitó para salvarnos. Entonces, ese es nuestro trabajo. Pero el trabajo se hace en equipo, por eso somos iglesia, pero para afuera. Pues ahora vamos a empezar con una parte que es un poco más controversial del tema iglesia. Fuera de la iglesia, vamos a explicar un poco esto. La iglesia en las últimas décadas se ha destacado por volverse en una iglesia, por volverse en una comunidad con demasiado énfasis en la iglesia. Esto en teología lo denominamos cultocentrismo. Y esto es uno de los grandes peligros de la iglesia hoy, el cultocentrismo. Básicamente lo que significa cultocentrismo es que toda nuestra vida como discípulos de Jesús gira alrededor de un culto, de una reunión. Y esto es un problema porque antes estaba diciendo que el llamado que Jesús hace
a sus discípulos es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sin embargo, el cultocentrismo nos lleva a quedarte donde estás y predicar el evangelio a los que ya lo conocen. Entonces, esto es explícitamente anti el llamado de Jesús, ¿vale? No es necesariamente algo malo en sí, pero no estamos cumpliendo el llamado de Jesús. Vamos a ahondar un poco en esto. Contexto, y esto es súper importante. En las últimas predicaciones hemos hablado mucho del contexto. Bueno, tenemos una influencia muy grande de una teología americana. Ahora, dejadme explicar esto. Cuando la Reforma comienza, ¿vale? Y esto, de nuevo, los que estáis en el curso de Lucas lo vais a entender mejor. Cuando la Reforma comienza, Europa del Norte tiene una teología y una manera de vivir diferente. Europa del Norte, con sus movidas, con sus guerras, con sus luchas políticas y religiosas, todo esto lleva a que muchas de estas personas, cristianos, se vayan a América. En América la iglesia crece muchísimo. Todo bien hasta ahí. ¿Qué pasa? La iglesia crece con un trasfondo de una forma de pensar de Europa del Norte. Moralista, de hacer las cosas bien, de lo que importa es lo que se ve. Y bueno, esto si queréis otro día lo podemos ahondar muchísimo. Pero, ¿qué pasa? La teología de Estados Unidos va cogiendo diferentes cosas, va haciéndose sus formas, y la teología y los misioneros de Estados Unidos, ¿a dónde van? A Latinoamérica. En Latinoamérica esto sigue cogiendo otras cosas, otras formas, y de Latinoamérica regresa a Europa, en concreto a España. Y ahora vamos a ponernos de nuevo en contexto. La mayoría de... Bueno, voy a dar un dato más concreto. España hace 10 años, hace 20 años, la iglesia evangélica era un 1% de España. 1% de España es la iglesia evangélica. 20 años después, la iglesia evangélica somos 2% de España. Nos multiplicamos. ¿Qué pasa? Las estadísticas dicen que el crecimiento en España se ha debido a la inmigración, sobre todo latinoamericana. Entonces, el protestantismo, la iglesia evangélica, es muy grande en Latinoamérica. Tan grande que al venir a España se han integrado en las iglesias o han abierto iglesias. No es nada raro encontrarse iglesias solo de latinos. De hecho, la mitad de nosotros aquí somos latinos, ¿vale? Y nada mal con eso. Pero cuando nosotros nos integramos en la iglesia en España, hemos traído una herencia muy grande de muchos siglos que ni siquiera somos conscientes. Entonces, he puesto 3 palabras que creo que definen muy bien la herencia que nosotros tenemos. Somos una iglesia moralista, somos una iglesia fideísta y somos una iglesia muy apocalíptica. Y déjame explicarte las 3 palabras. Moralista, esto es una cosa que nos cuesta mucho entender a veces como cristianos. El cristianismo no es moralista. El cristianismo, como lo enseña Jesús, no es moralista. O sea, no tienes que aparentar nada. De hecho, el apóstol Pablo dice, mira, todo te es lícito, no todo te conviene. Haz lo que te dé la gana con tu manera de vivir. No todo es sano. Y Jesús es muy claro. Cuando Jesús viene y presenta el Sermón del Monte, Él pone un estándar muy alto. Pero para ese estándar Él nos dice que va a acompañarnos con su Espíritu Santo para cumplirlo. Pero no se trata de quedar bien con la gente. No se trata de aparentar ser buen cristiano. No se trata de aparentar ser muy santo. Cuando nosotros hablamos de un cristianismo moralista, es un cristianismo de aparentar. Que yo doy la ofrenda, yo vengo todos los domingos, no falto, yo soy puntual, yo no digo palabrotas, yo lo que tú quieras. Eso es moralista. ¿Por qué? Porque es apariencia. Te voy a decir una cosa. Todos somos pecadores y ninguno aquí se libra. Entonces todos estamos en la misma. Todos somos lo peor de lo peor. Si estamos aquí es por gracia de Dios. Entonces yo recibo la gracia, que es lo que estuvimos hablando hace unas predicaciones, y con eso vivo
agradeciendo a Dios. Todo lo bueno que hago es porque Dios me permite hacerlo. Pero yo por mí no tengo nada que presumir. Fideístas, esta palabra viene de fe. La gente fideísta se suele identificar con personas que no suelen razonar tanto su fe, sino simplemente la fe es ciega. Tienes que creerlo porque es así. Yupi. Y ya. Y la vida no es tan sencilla. Y en Latinoamérica somos una iglesia muy fideísta. Somos porque yo he sido parte de la iglesia, la amo con todo mi corazón y tiene pros, pero también tiene contras. Entonces somos una iglesia fideísta. Lo tienes que creer porque esto es así. No. Nosotros creemos que la fe se razona. La fe requiere un acto, la fe en sí requiere un acto de creer, ¿vale? Pero la fe se razona. Entonces nosotros tenemos que no tener explicaciones para todo, que lo hablábamos la semana pasada, como iglesia no podemos explicarlo, pero debemos poner nuestra fe y confrontarla con la razón. Si tu fe en Cristo Jesús no está razonada, simplemente crees y eres cristiano porque tus padres eran cristianos o porque alguien te convenció de que hay un cielo y un infierno y si no crees en Jesús te vas al infierno, eso falta razonarlo. Y razonarlo es difícil, es poner contra las cuerdas tus creencias. Pero si no las pones, es que eso no es realmente fe. Eso es otra cosa. Entonces, debemos evitar ser una iglesia fideísta. Tenemos que razonar, tenemos que tener explicaciones, tenemos que leer, tenemos que ser personas que estudian para que cuando la gente venga con argumentos científicos, filosóficos, ateos, tú no solamente tengas respuesta, porque respuestas tenemos, sino que todo esto haga crecer tanto tu fe que tengas una relación más íntima con tu Señor. Algo que a mí me ha servido mucho en mi vida es que cuando empecé a estudiar teología, un momento donde de quién soy yo, de en qué creo, y tengo menos miedos, porque de verdad no tengo problema en afrontar cosas que no entiendo. Sé cómo hacerlo y sé cómo encontrar respuestas. Y por último, somos una iglesia muy apocalíptica. Déjame explicarte, y esto es otro punto súper difícil de hablar. Hace 200 años, en Estados Unidos comenzó una teología de que el Señor iba a venir en cualquier momento, ahora. Entonces, como viene en cualquier momento, tú tienes que estar bien. Esto se junta, que es una teología muy apocalíptica, con una teología muy moralista, en el momento en el que has pecado. Cada uno, ¿no? Sabe ese momento del día en que hiciste algo que no tenías que hacer y de repente te viene un remordimiento y dices, ¿qué tal si el Señor viene ahora y justo me quedo? Bueno, en 2000 años de teología no se pensaba así. Escucha bien, en 2000 años de teología no se pensaba así. En los últimos 200 años, en Estados Unidos, además voy a ser muy concreto, en Estados Unidos comenzó una forma de pensar que era la del rapto, en cualquier momento. Y igual esto es un tema que se puede debatir, es un tema muy largo, pero lo que quiero decir es que todo esto nos llevó a como cristianos, y sé que hace un poco de gracia, pero quiero ser como serio con esto. O sea, quien se crió en la iglesia ha vivido estas cosas y no es agradable el pensar que en cualquier momento he pecado y ya me quedo aquí para siempre. O sea, esto es lo pongo como una cosa negativa porque esto ha traído muchísimo juicio, esto ha traído muchísimo pesadez a las personas. Entonces, ha sido una iglesia del miedo, de como no estés bien, que esta persona está pecando y como esta persona está pecando, ya esta persona está totalmente perdida. Ya esta persona, si el Señor viene, pues no es parte de su iglesia. Y de nuevo, no hemos entendido un poco lo que nos dicen las Escrituras. No hay ni uno bueno. Así lo dice la Biblia. No hay ni uno que se libre. Yo todos los días peco. Yo todos los días necesito de la gracia y de la misericordia de Dios. Esto es así.
Y cuando el Señor venga, posiblemente me habrá pillado pecando, porque soy un pecador. Pero ahí es donde pongo mi confianza en Jesús, en su gracia, en su sacrificio. Y para quien quiera, en YouTube precisamente tenemos una predicación sobre qué es la gracia, la misericordia, y creo que puede como sumar mucho este tema. Entonces, posibles efectos secundarios de ser una iglesia cultocéntrica y con esta influencia tan americana, es que dividimos entre el mundo y lo santo. Quien lleve mucho tiempo en la iglesia ha escuchado esto perfectamente. Eso es del mundo y nosotros no nos acercamos a las cosas del mundo. Entonces dividimos lo que es allá afuera y aquí dentro. Bueno, la teología no nos dice que eso no es lo correcto. Jesús nos llama al mundo, ¿vale? Jesús nos llama al mundo. Y igual no tengo ningún problema si alguien tiene problemas con esto, lo abordamos otro día. No existe música cristiana y no existe música no cristiana, existe música, ¿vale? Existe música. Existe arte, no existe arte cristiano y arte no cristiano. Y pongo este como ejemplo porque es un ejemplo que creo que nuestra generación, me atrevería a decir que ha superado, pero aún así siempre está como ese debate. Ahora, ¿hay música que te puede aportar más y restar? Sí. Personalmente a mí hay música, y igual no tengo ningún problema en decirlo, pero que sus canciones me parecen denigrantes, y yo personalmente no me apetece escucharlas. Ahora, si tú las escuchas, créeme, no te voy a juzgar. Me da igual lo que tú escuches, es tu problema, no es el mío. Entonces yo intento escuchar cosas que a mí me sumen y me aporten, pero ese soy yo. Ahora, la música muchas veces que a mí me conecta con Dios no es música cristiana. Ojo, digo música que me aporte, no música cristiana. Entonces a mí me encanta escuchar... es que Dios le ha dado tanto talento a tantas personas que de repente escuchas a un músico y dices, yo no sé qué hace este hombre, pero este hombre tiene un don, un talento increíble y no es cristiano, pero su música me acerca a Dios. Entonces no hay una verdadera división entre el mundo y lo que no es del mundo. Eso es una cosa que hemos hecho nosotros. Todos tus amigos están en la iglesia, lo cual nos lleva a no saber relacionarte con personas no cristianas. Este segundo punto en general me toca mucho a mí, porque durante mucho tiempo la mayoría de mis amigos eran solamente cristianos. Eso es un problema. De hecho, eso es... voy a usar una palabra muy fuerte, pero me la aplico. Es un poco sectario que todo tu mundo esté en la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y podrías pelearte conmigo si lo que acabo de decir es una herejía o no. Péate con Jesús, no conmigo. Tienes que tener amigos fuera. Si tú no tienes amigos fuera de la iglesia, ¿cómo piensas predicar el evangelio a todo el mundo? Es un sinsentido. Luego, no sabemos relacionarnos a veces con personas no cristianas. Tenemos tanto un lenguaje cristiano, tenemos tantas movidas aquí dentro, que las movidas que tenemos son reales. Que si nos peleamos, que si hay un problema, que si la legalidad, bla, bla, bla. Y a veces llegamos y, bueno, parece que la gente no nos entiende, pues normal, porque estamos tan metidos aquí, en nuestro lenguaje, en nuestras formas, que cuando vamos con la gente que no es cristiana, parece que no nos entendemos. Luego, estar totalmente ausente de las problemáticas sociales y culturales. Igual como cristianos, Karl Barth, gran teólogo, dijo que tenemos que predicar con la Biblia en la mano y con el periódico en la otra. Cuando este hombre decía esto, decía que, o sea, la Biblia nos trae respuestas, pero las preguntas están aquí. ¿Qué necesita el mundo? Entonces, hoy, si Karl Barth estuviera vivo, yo creo que diría la Biblia en una mano, el móvil en la otra. ¿Por qué? Porque necesitamos estar conectados. ¿Cuáles son las problemáticas del mundo? Hoy Sophie ha comenzado hablando del suicidio. Vale, pues tenemos que estar interesados en qué es la problemática del mundo. Si es el suicidio
como iglesia, ¿cómo vamos a traer respuesta a eso? ¿Cómo vamos a traer luz? Entonces, conocer problemáticas sociales y culturales. Otro punto es la superioridad moral. Este es uno de los puntos que más me revienta del cristianismo. Del cristianismo o de la iglesia actual, más bien. Nos creemos mejores que la gente. Y te digo una cosa, no tenemos nada que presumir, ¿eh? Ojo, por eso soy cristiano, creo que tenemos la mejor teología, creo que tenemos la revelación verdadera, pero en nuestra práctica tenemos muchísimas... Ay, es que la gente del mundo, la gente no sabe, o la gente... mira a esos pecadores, o mira a la gente del mundo que van a... yo qué sé, a lo que tú quieras. ¿Qué es eso? Repito, somos discípulos de Jesús, somos imitadores de Jesús. ¿Con quién estaba Jesús? Con las prostitutas, con los ladrones. Con los ladrones. Es que suena que lo tenemos como muy... es una frase hecha. Jesús estaba con las prostitutas y con los ladrones. No. Jesús estaba con las personas que estaban robando, literalmente, robando, ¿vale? El pueblo de Israel era un pueblo que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, eran un pueblo muy moralista también. Y Jesús se juntaba con los que sabían que estaban mal, explícitamente sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Pues esos eran los amigos de Jesús. Esas eran las personas con las que se juntaba. Luego está miedo a perderte, esto es un poco relacionado al anterior, ese miedo apocalíptico a que el fin del mundo va a venir ya y el mundo se va a perder y entonces nosotros tenemos que hacer una comunidad. Eso lo he escuchado de muchísimos cristianos y tiene muchos problemas, de hecho, así como un poco de contexto, cuando Jesús viene, ahí ya había una secta judía, los esenios. Y los esenios, mira, fíjate tú, pensaban que el Señor iba a venir en cualquier momento y ellos se fueron a vivir a unas cuevas, hicieron una comunidad religiosa donde todos eran como buenos seguidores de Dios, de pureza, y bueno, ahí se murieron todos y ahí se acabó su movimiento porque no estaban donde estaba el pueblo judío, estaban ellos aparte y bueno, pues se extinguieron. Entonces, ese es el peligro que podemos llegar a caer nosotros. El mundo se va a acabar, tenemos que juntarnos, el mundo está tan mal que tenemos que alejarnos de ellos y hacer nuestra comunidad. La historia ha demostrado que eso es un peligro. Y el último punto que he escrito es malestar por no saber conciliar lo que tú crees con lo que se supone que deberías creer. Y este es otro punto totalmente delicado. Somos una sociedad, somos una generación influenciada por el pensamiento social. Eso es innegable. Entonces, la publicidad, la política, los movimientos, la filosofía, te van a decir qué tienes que creer. Y eso es así, nos lo dicen a todos qué tenemos que creer y nos dicen que si crees esto está mal y que si crees esto está bien. Entonces, muchas veces como cristianos hemos crecido con una forma de pensar social, como todo el mundo, que no coincide con lo que se supone que deberíamos creer como cristianos. Entonces, como no sabemos conciliar estas ideas, terminamos por o aparentar que compramos todo el cristianismo, pero solo es una apariencia, o terminamos reprimiendo lo que la sociedad nos dice, diciendo que todo lo que la sociedad dice es malo. Ojo, yo no estoy a favor de todo lo que dice la sociedad, pero no todo es malo. Entonces aquí podríamos hablar, bueno, de sexualidad, de identidad. Hablo de estos temas porque creo que son a lo mejor los temas más explícitos, a lo mejor más candentes. Entonces dentro de la iglesia tenemos una visión de la sexualidad más desde la pureza, desde el guardarse, etc., etc. Y como no sabemos conciliarlos, o matamos a un lado o matamos al otro. Amigos, familia, para esto existe la teología. Saber conciliar ideas. Y créeme, como iglesia tenemos respuestas muy buenas. Respuestas
que a lo mejor no son las respuestas que más te gustan, pero sí son respuestas que pueden traer paz a tu vida. Y creo que Jesús no nos llama a tener todas las respuestas. La teología tampoco es un baúl o un libro donde está todo escrito. No. Pero Jesús nos llama a vivir en paz. Entonces, si tú no estás en paz, Jesús quiere que lo estés. Y no es por entrar, pero este es otro tema, pero la palabra paz, shalom, en hebreo no es solo estar en paz, es estar completo, es estar como bien en general. Entonces, algo que nos dice la Biblia es que el Señor quiere que nosotros estemos bien, en general, en shalom, todo completo. Entonces, si hay algo que no sabes conciliar, si hay algo que te molesta de la Biblia, si hay algo que te molesta de la teología, si hay algo que tú crees fervientemente porque el mundo te ha dicho que lo creas, vamos a hablar de estas cosas. Tenemos que hablar de todo en la iglesia. Bien, entonces, ojo, y aquí a lo mejor alguien se ha arrancado las vestiduras con todo lo que hemos dicho. Se trata de equilibrio. Tener una teología y formas sanas para poder cumplir de manera eficaz el llamado de Dios para mí y la iglesia. No debemos ser cultocéntricos, debemos ser cristocéntricos. Que toda nuestra vida gire alrededor de la persona de Cristo. Y Cristo es la imagen perfecta del puente entre lo que es santo y lo que no es santo. Y Jesús cruzó ese puente y fue con los ladrones y las prostitutas y los llevó hacia un lugar de santidad. Pero ese viaje lo recorría constantemente y ese es el viaje al cual nos llama Jesús a nosotros a hacer. Entonces, con lo que he dicho antes, no se trata de haz lo que te dé la gana con tu vida, el pastor ha dicho que puedes hacer lo que quieras, que está bien si soy todo lo inmoral que me dé la gana. No, no he dicho eso. He dicho que tus problemas son tus problemas y yo no te voy a imponer lo que yo creo. Pero sí creo que la Biblia y la teología nos hablan de cómo debemos vivir como cristianos y vivirlo para ser puente. Como iglesia, por tanto, debemos pensar, y esto es lo que os animo hoy a pensar, ¿qué vamos a hacer como iglesia para tener presencia afuera, como iglesia, como comunidad? ¿Y qué vas a hacer tú personalmente para hacer luz fuera? Vamos a ir muy rápidamente, que le hemos puesto muchas ganas a fuera de la iglesia, pero hay otra parte, en la iglesia. Entonces, ¿cómo aplicamos todo lo que hemos hablado en la iglesia? Bueno, esto es relativamente más fácil, pues se trata de aplicar nuestra visión en cada área o proyecto de la iglesia. ¿Esto qué significa? Que tenemos que pensar de la siguiente manera. Como iglesia, no queremos ser cultocéntricos, pero queremos invertir el tiempo correcto en la comunidad e institución, en la iglesia, para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué hacemos para adentro? Bueno, pues yo he puesto 3 ejemplos, ¿vale? El culto. Esto es un culto. Ahora, el culto, no queremos que seamos cultocéntricos, eso no significa eliminar el culto, significa que esta reunión de aquí nos ayude, nos empodere a que cuando comencemos el lunes con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, pueda ser un mejor testimonio para ellos. Entonces hablaba, bueno, el culto como alimento, esto es igual a otra predicación. Grupos pequeños, esto es algo que no tenemos, pero que como iglesia, lo hemos repetido varias veces, queremos tener. Entonces alguien a lo mejor dice, Aarón, qué pereza, grupos pequeños, es que la gente es muy... A veces me habláis así de verdad, ¿eh? Entonces, Aarón, sí. ¿Quién? Sí. Entonces, es como, a veces me habláis con una pereza de, Aarón, otra cosa.
Vale, ¿por qué no? También, nosotros también. Somos uno, todos somos iguales, ¿vale? Pero cuando hablamos de, por ejemplo, vamos a tener grupos pequeños, creo que a veces algunas personas piensan, buah, somos una iglesia y como somos una iglesia tenemos que tener grupos pequeños. Es lo que toca. No, señores, no es lo que toca. Todo lo que hagamos tiene que tener un propósito. Entonces, cuando nos sentamos a pensar, grupos pequeños nos pueden ayudar a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en grupitos pequeños, donde puedas ser más amigo, donde puedas ser más familia, donde puedas traer temas a la mesa, donde podamos aprender juntos, donde la charla no solamente la recibas de una persona, sino se reciba de todos, creo que hay mucha riqueza. Creo que eso cumple con el modelo que hablamos de que el discipulado es entre todos. Entonces, un grupo pequeño tiene sentido. Y a mí me entusiasma ir a un grupo pequeño si entre todos nos vamos a discipular. Eso me anima. Entonces, miremoslo así, como, esto va a sumar a lo que hemos pensado que como iglesia necesitamos. Clases y talleres. Bueno, pongo el ejemplo, está Lucas dando su taller de teología. Vale, pero cuando Lucas termine, ¿ya se acabó todo? No. Nosotros tenemos muchísimo que enseñar y creo que también vosotros. Entonces, ¿por qué no seguir contando con más talleres, más clases de personas que nos puedan enseñar a cómo ser mejores puentes, cómo ser mejores discípulos, talleres de teología, talleres de cuidado integral, talleres de salud, talleres de lo que quieras? Como iglesia podemos alimentarnos para ir afuera y enseñar. Entonces, bueno, un pequeño resumen. En la iglesia podemos tener cultos, podemos tener grupos pequeños, podemos tener clases, talleres. Fuera de la iglesia, de nuevo, fuera de la iglesia, como iglesia y en individual, ¿qué podemos hacer? Primero, hacer amigos. Hacer amigos. Y de hecho, si no estás tan rodeado de gente cristiana, de gente no cristiana, te animo a que busques talleres en el ayuntamiento. ¿En serio? Que hay un montón de eventos que dan gratis y puedes ir y conocer gente. En serio, súmate a un club de ajedrez. Yo quiero, lo del club de ajedrez es real. Entonces, cada uno busca sus maneras. Y no todos somos iguales. Yo soy una persona muy introvertida. Sí, estoy aquí porque no me da miedo hablar en público, pero para conocer gente nueva, yo soy introvertido. Entonces, me cuesta hacer amigos. Me cuesta muchísimo. Pero, bueno, intento ir a los lugares que me gustan, conocer a gente que le gusta lo que a mí me gusta y empezar a crear puentes, conexiones. Eventos. He puesto eventos, cada uno entenderá lo que quiera entender. Pero podemos hacer cosas como iglesia para atraer a gente. Hace poco estaban hablando de mercadillos, no sé, podemos hacer un concierto aquí, podemos, está evidentemente, y esto también va con el tercer punto, trabajo fuera. Como iglesia hemos creado un grupo de personas o hemos creado un área de servicio para afuera. Y Vane y Gunther pueden en cualquier momento hablarlo. Está también lo de la caja del niño de la Navidad. Estamos recaudando mantas y ropa interior para la gente de la calle y en diciembre vamos a ir a darla y más cosas. Entonces, todo esto, como iglesia, queremos hacerlo y queremos que todos nos involucremos. Entonces, muchas veces como iglesia hablamos de, es que como iglesia solo estamos centrados aquí dentro y tal y cual. Vale, pero cuando ponemos cosas para afuera, luego nadie se apunta. Entonces, chicos, en diciembre vamos a ir a repartir ropa interior y mantas a personas necesitadas. ¿Quién se suma? Vamos a hacer lo del niño de la Navidad. ¿Quién se suma? Bien, resumen y conclusión. Puede que falten cosas por hablar. Porque si recordáis, esto es quiénes somos como iglesia. Pero eso no significa que no estén presentes. Significa que simplemente no había espacio para hablarlo. Todos podemos seguir sumando, aportando y cambiando lo que no funcione. ¿Por qué? La iglesia no es mía. La iglesia es de todos.
como lo decía, esta comunidad es de todos. ¿Qué más quieres ver? ¿Qué te apetece ver a ti? ¿Qué cosas dices, Aarón no ha hablado de esto? Bueno, ¿por qué no lo propones tú? ¿Por qué no lo mueves tú? Nosotros con estas predicaciones hemos intentado resumir cuál es el corazón de la iglesia. Vale. Ahora depende de todos nosotros que lo movamos. Entonces, muy rápidamente, antes de pasar al versículo para que reflexionemos, que tengo un versículo muy bonito, opiniones. ¿Qué opináis? Sugerencias, preguntas, quejas. Gracias. Y estoy muy de acuerdo, ¿eh? Por eso, bueno, para mí es importante la palabra hacer amigos, porque creo que una cosa es ganar gente y otra cosa es hacer amigos. Yo creo en hacer amigos. Creo igual que se puede hacer un poco de todo, pero para mí lo importante es hacer amigos. Y gracias por esa aportación, estoy muy de acuerdo. Y simplemente como dato, hace poco nos lo decía un amigo de Granada, que para que un español promedio conozca, o sea, empiece a conocer de Jesús y termine por dar su vida, o sea, por volverse cristiano, la media es de 10 años, la media, ¿vale? Entonces, no puedes hacer eso si no es tu amigo, ¿sabes? Entonces, sí, yo os animaría a ser amigos, porque 10 años, pues sí. Eso es lo que dice la media. A veces es un poco difícil que no aparentemos un cristianismo perfecto si entre nosotros no damos críticas positivas de cómo mejorar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale. Es que lo estoy razonando mientras lo digo, perdón. Todos hemos heredado este cristianismo que he explicado. Lo hemos heredado. No lo pedimos, fue con lo que crecimos. Ya está. Nosotros no podemos cambiar eso si no hay opiniones críticas de cómo cambiarlo. Entonces, en vez de decir, voy a poner un ejemplo, no digo que lo digáis, ¿vale? Pero en vez de decir, buah, es que Aarón cada vez que predica utiliza una serie de palabras, una serie de ejemplos, que cuando viene un cristiano no se entera de nada, lo hace fatal. Digo, cuando viene alguien que no es cristiano no se entera de nada. Vale. Eso es una crítica no positiva que a lo mejor se puede dar. Otra cosa sería que te acerques a mí o incluso en un momento como ahora, de nuevo, repito, es un ejemplo, digan, Aarón, tus palabras, tus ejemplos y esto que estás haciendo, creo que no es la mejor manera. Creo que podríamos intentar esta otra forma. Entonces primero, puede que esto no funcione, pero también quiero ayudarte a buscar una alternativa. Entonces, el ejemplo que pone Matu me parece perfecto, creo que aparentamos un cristianismo demasiado moralista, demasiado perfecto. Eso puede hacer que gente se sienta rechazada. La pregunta que todos nos tenemos que hacer, porque si me la hago yo, a saber qué conclusión llego yo, ¿cómo podemos hacer para cambiar eso? Entre todos. Lo que quiero decir no que lo hablemos ahora mismo, pero sí que podemos traer estos temas a las mesas, a la reunión, al culto, al grupo pequeño y que lleguemos a conclusiones juntos. Entonces quiero cerrar, o sea, esto con lo que acabas de decir. Y bueno, primero voy a empezar diciendo, perdón, disculpa honesta, si a lo mejor desde aquí a veces soy muy duro y digo cosas duras que a lo mejor no me malentendáis, pero todo lo que yo digo me ha llevado a mí años de reflexión. Entonces para mí es como muy sencillo a lo mejor decir ciertas ideas porque las he reflexionado durante años, las he debatido con personas. Y a veces venir aquí y soltar y decir el cristianismo tiene aquí en España un contexto moralista y está mal, es muy fácil decirlo desde la reflexión de una persona, pero eso afecta a personas. Nos afecta a todos porque todos tenemos esa herencia, ¿vale?
Entonces, primero una disculpa si a lo mejor soy un poco duro en cómo digo las cosas y en las cosas que digo. Quiero decir que todo lo que intento hablar aquí, lo intento hablar porque como iglesia, para mí es importante que tengamos un cambio en la manera de pensar. Si queremos ser una iglesia diferente, como Atelier, de nuevo, no el ombligo del mundo, no la última Coca-Cola del desierto, sino queremos ser una iglesia que tenga algo que aportar, que seamos una iglesia que de verdad pueda ser luz, que de verdad pueda llegar al tipo de personas que hablamos antes, necesitamos cambiar estas cosas. Necesitamos dejar de ser moralistas, necesitamos dejar de ser, no sé, bueno, las cosas que hablamos antes, ¿no? Necesitamos un cambio para llegar a una sociedad posmoderna. Y el cambio duele. Crecer duele. Cuando eres adolescente y empiezas a crecer, duele. Pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos intentando crecer como iglesia. Entonces va a haber cosas que a lo mejor yo he dicho que no estás de acuerdo. No hay ningún problema. Podemos debatirlas. Podemos debatirlas. Y estoy dispuesto a, si me equivoqué, decirlo aquí y cambiar de opinión. Y explicaros por qué. Entonces, como iglesia vamos a intentar seguir en este corazón de hacer cambios, de ser críticos, de crecer y, no sé, ver también un poco qué es lo bueno y también qué es lo malo e intentar cambiarlo. Por último, simplemente os quiero dejar con este versículo para que meditéis a lo largo de la semana, ¿vale? Igual hay un par de preguntas. Y el versículo dice así, ¿vale? 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: «Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él». Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. «Levántense», les dijo, «no tengan miedo». Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Vamos a leer este versículo en clave de contemplación. Cada versículo que hemos leído en estas últimas 3, la primera fue en clave de doctrina, la de la semana pasada en clave de liturgia, esta vez va a ser en clave de contemplación. Por contemplación nos referimos a espiritualidad sana. Y quiero que te hagas estas preguntas a lo largo de esta semana. Vamos a dedicar 5 minutos aquí a qué nos hablan estos versículos, qué debemos evitar y qué podemos aplicar para nuestra vida hoy. Entonces, ahí en mesas vamos a hablarlo rápidamente. Y quiero escuchar vuestras conclusiones, ¿vale? 5 minutos. Quiero cerrar, antes de pasar a la Santa Cena, simplemente para que meditéis en esto, ¿vale? Porque creo que tienen unas claves. A ver si esta semana meditáis en este versículo, ¿vale? Este versículo tiene muchísima carne, mucho jugo que sacar. Y simplemente darte el dato, cuando Pedro dice haré 3 enramadas, la palabra enramadas lo que quiere decir es como una chocita, pero en hebreo la palabra que estaría usando es templo. Entonces parece como que Pedro le está diciendo a Jesús: quiero establecer aquí 3 templos. Y nosotros solemos pensar mucho pero en aquella época se solía pensar mucho que el Dios habita en el templo.
Pero en estos versículos se habla de un concepto que a mí me encanta, y a Gaby habló el otro día de esto, que es coram Deo, que es enfrente de Dios, de cara a Dios. Entonces aquí vemos unos versículos que ejemplifican muy bien coram Deo. ¿Por qué? Porque Pedro, Juan, de repente ven como Jesús se transforma, deja su forma humana y tiene una forma divina. Entonces están en coram Deo, están enfrente de la presencia de Dios. Pero iba muy parecido a lo que decía Laura. Nosotros no podemos retener primero a Dios en un templo. Tenemos que vivir cada día con la conciencia de que estamos en coram Deo. Estamos frente a la presencia de Dios. Tú no lo ves, tú no lo sientes, pero Dios está contigo. La presencia de Dios va contigo. Tú vives en coram Deo, lo quieras o no. Incluso si tú estás pecando, ahí está Dios. Tú no vas a hacer que Dios se mueva. No puedes. Entonces, te animo a que medites un poco. Otra clave es que, bueno, en la Biblia cada vez que suben a un monte ocurren cosas. En el monte, en la Biblia, las montañas, los picos de las montañas, son momentos donde la presencia de Dios está. Pero ahí está la clave. Cuando bajas de la montaña, ¿cómo vives? ¿Cómo vas a vivir cada día siendo consciente de que estás delante de Dios? Y para vivir una vida santa, una vida correcta, no moralista, tienes que llenarte de Dios, subir a la montaña, por decirlo así, pero luego bajar. De hecho, eso es una cosa que Jesús hace constantemente en los evangelios. Jesús se va a orar, pero Jesús regresa. Y hoy, cuando tomamos la Santa Cena, recordamos lo mismo. Jesús se va, pero regresa. Cuando Jesús viene y se encarna, una de las cosas que dice es que Él trae su reino. Pero su reino no está completo aquí. Pero Jesús nos promete que cuando vuelva, traerá el reino completo. Nosotros vivimos un poco de lo que va a ser el reino de Dios. Pero con este símbolo recordamos que Jesús va a regresar. Y que cuando Jesús regrese viviremos por completo lo que es estar en coram Deo, literalmente, enfrente de la presencia de Dios. Así que, gracias Señor, porque tú estás con nosotros, porque no nos dejas. Papá, yo te pido que nos ayudes a que ahora que vamos a tomar del pan y del vino, nos ayudes a tener una conciencia de que tú estás con nosotros, de que tú nos acompañas y de que no hay nada que podamos hacer para conseguir que te alejes. Pero eso no significa que estemos bien, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados, porque hemos pecado. Perdónanos si te hemos dado la espalda o lo hemos intentado, Señor. Y simplemente yo te pido que nos ayudes a restaurar nuestra relación contigo, con el mundo, con nosotros mismos, Señor, para poder vivir enfrente de ti sin miedo, sin vergüenza, Señor, porque tú nos miras tal cual somos y tú nos das gracia, tú nos perdonas y tú lo diste todo en la cruz para salvarnos, Señor. Ayúdanos, papá, a vivir en ese equilibrio. En el nombre de Jesús. Amén.